entonces. Vamos a iniciar entonces, hermanos. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. La semana pasada iniciamos este libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Hoy vamos a continuar en el segundo párrafo que lleva por título, nosotros le pusimos deseos de ir a Roma. Deseos de ir a Roma. Y vamos a dar un pequeño repaso acerca de la semana anterior, repaso del capítulo anterior, en donde le quiero mencionar solamente como recordatorio que el libro de Romanos es también llamado el primer manual de teología sistemática para la iglesia, el primer tratado de teología sistemática para la iglesia. También se le conoce como la columna vertebral del Evangelio, o que el libro de Romanos prácticamente es el Evangelio completo del Señor Jesucristo. Eso lo comprendió el apóstol Pablo, Dios le inspiró y lo compartió con toda la iglesia que se estaba estableciendo. La epístola del apóstol Pablo, llamada a los romanos, fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. Los destinatarios fueron judíos y gentiles cristianos establecidos en Roma. Tiene, como mencionamos la semana pasada, solamente es un repaso, tiene 5 divisiones, aunque nosotros vamos a hacer, ¿sí? Prácticamente el capítulo 1 vamos a hacer 4 enseñanzas, ¿sí? 4 enseñanzas, es de que las divisiones, pero hay grandes 5 divisiones, aunque si vemos otro autor, pues va a tener 7 divisiones u 8 divisiones, dependiendo de la perspectiva que le quiere dar, pero de manera general, esto habla de 5 grandes divisiones del libro de Romanos. Por ejemplo, la número 1 es la condenación del hombre. Esto es lo que somos por naturaleza y necesitamos ser redimidos. Esto viene del capítulo 1 al 3, versículo 20. También nos enseña el libro de Romanos de la justificación, que es la salvación, la doctrina de la salvación, del capítulo 3, versículo 21 al 5:21, capítulo 5, versículo 21. Posteriormente viene la santificación, es cómo vivir una vida cristiana, ¿sí? Capítulo 6 al 8. El punto número 4, o la sección 4, habla de la soberanía de Dios, ¿sí? Capítulos del 9 al 11. Y el servicio a Dios mostrado en gratitud, capítulos del 12 al 15. Y los puntos mencionados en la semana pasada, en la semana anterior, que fueron versículos del 1 al 7, son cumplir la encomienda. Cumplir la encomienda. Cristo es el Mesías y llamados a ser de Cristo. Así es de que debemos saber que Cristo es Señor de todo y de todos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Y eso quiero enfatizarlo, Cristo murió por todos. Romanos, pues, el primer tratado de teología sistemática o columna vertebral del Evangelio. Recuerdo, ¿cómo llevaremos esta serie de Romanos? No será capítulo por capítulo, sino por tema tratado. Esperando pues que la fe al conocimiento o a la exposición de la palabra de Dios, nuestra fe, camine a esa madurez, se afirme trayendo convicción y seguridad en cada uno de nuestros corazones. Y también cuando nos pregunten y nos toque ministrar a otros, compartir con otros, lo hagamos con la seguridad de que estamos en la aplicación correcta. Tema número 2, pues, deseos de ir a Roma. Capítulo 1, versículos del 8 al 15. Vamos a leerlos. Dice Romanos 1 al 8, primeramente, está hablando el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta frase, por todo el mundo, no significa que también vinieron acá a América en aquel tiempo, no, significa que a donde quiera que van, comparten el Evangelio. Eso es lo que significa. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Está hablando de el destino Roma.
porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, o sea, confirmados en ello. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, las guerras, en este caso la persecución y también la migración natural de las familias, logra que se compartan las diferentes culturas, logra que se compartan las diferentes costumbres y hasta las técnicas en todas las áreas, profesiones u oficios. Se enriquece cuando convivimos con otras culturas, cuando convivimos con otras personas que tienen un conocimiento diferente a nosotros, pues edificamos nuestras vidas y actualizamos quizás el conocimiento en ciertas áreas. Esto es, nos da una riqueza cultural, nos da un crecimiento en las áreas que estamos desempeñando, pero también en este caso se da un crecimiento en el área de la fe. Y eso es lo importante. Primer tema, punto número 1 que vamos a tratar. Es necesario testificar de Cristo. Es algo bien importante para la iglesia. Es necesario testificar de Cristo. Precisamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el aspecto de lo que el apóstol Pablo está hablando, precisamente, y de lo que hemos comentado de edificar y crecer culturalmente, esto es, usted, por ejemplo, no podemos aprender inglés si no vamos y convivimos con otra cultura, en este caso aquí enseguidita, ¿no? Con nuestros vecinos. Y entre más continuamente asistimos, más continuamente vamos, pues se nos pega algo más, ¿no? Ya, por ejemplo, a mí se me pagó ya one hamburguesa, ya lo digo bien, ¿verdad que sí? Entonces, se nos pega algo. En ese caso, en el caso de la fe, hermanos, en ese aspecto, lo que el apóstol Pablo se dio cuenta es que la fe no debe de ser la excepción. Se debe compartir el evangelio. Y él estaba contento porque precisamente se dio cuenta que la fe se divulga a todo el mundo, porque los creyentes establecidos en Roma, sea cualquiera la ocasión o la causa por la que hayan estado en Roma o hayan llegado a Roma, ellos estaban compartiendo la fe. Estaban compartiendo, pues, lo más valioso que todo ser humano puede tener. ¿Qué es lo más valioso que todo ser humano puede tener? La fe de Dios y en Dios, ¿sí? Eso es lo más valioso que puede tener todo ser humano. Y esto lo sabía por su experiencia personal Pablo. Acordémonos que antes Pablo era Saulo de Tarso, quien vivía una fe extraviada, quien vivía una fe incorrecta, tergiversada, dogmática, entre otras cosas. Tenía religión, pero su vida estaba apartada de Dios. Y si usted y yo conocemos la escritura, ahí en Hechos 9:15, no lo busque, solamente escúchelo. Dios le dice a un discípulo, ¿sí?, llamado Ananías, el discípulo de Cristo llamado Ananías, acerca de Saulo de Tarso, y le dice lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de los reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo supo que su encomienda era compartir el evangelio. ¿A dónde? A donde le alcanzara la vida. Y precisamente es lo que vemos nosotros en esta primera parte del capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Ya sabemos pues, usted y yo, que Saulo de Tarso, al tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, toda esa maraña de conocimientos religiosos que tenía, totalmente desordenados, vino a ser meticulosamente establecido de una manera correcta. Esto es, por eso el libro de Romanos está bien organizado. Eso habla de que todo ese desorden que traía Saulo de Tarso, al tener ese encuentro personal con Cristo, ordenó su fe. Estableció verdaderamente, mire, bajó todo lo que tenía en su cabeza que no comprendía y que aplicaba de forma incorrecta al corazón, a su espíritu, y le dio vida primeramente a él. Entonces Dios le dice a Ananías, ve, porque Saulo de Tarso sí es instrumento escogido para mí, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué es llevar mi nombre? Compartir del evangelio, compartir de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías. Saulo de Tarso, pues, ordenó su corazón, ordenó su vida. Ese encuentro con el Señor Jesucristo cambió radicalmente toda la vida de Saulo, que hoy usted y yo conocemos como el apóstol Pablo. No olvidemos el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche bien lo que viene también en Hechos 1:8. Solamente estamos corroborando, confirmando, afirmando que Dios estableció a los creyentes, ¿para qué? Para que compartieran de su palabra. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, iglesia, es necesario por mandamiento de Dios testificar de Cristo. Mire, si analizamos esta frase del Señor Jesucristo, observaremos tal y como lo podemos ver, una onda expansiva. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo? Porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice la palabra de Dios en Hechos, da testimonio en el capítulo 1 que convivió con los discípulos y con mucha gente más, que 40 días resucitado. Y cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es expansivo, esto es, van a recibir poder y testificarán de mí, compartirán del evangelio en Jerusalén, donde estamos, en Samaria, ¿sí? En toda Judea, perdón, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como le digo, se observa una onda expansiva, cada vez llegando más lejos alrededor, y ese alrededor, en ese preciso momento, se había puesto en el corazón de Pablo ir a Roma, ir a Roma. Eso es lo que se estaba manejando aquí. Y en ese, como le digo, en ese contexto, él tenía verdaderamente ya la necesidad de ir a Roma. Sin embargo, otros ya habían llegado a ese lugar. Ya estaba un grupo de personas establecido en Roma. Y era necesario, como él les dijo, que testificasen. Y él supo que estaban testificando, esto es, estaban compartiendo de Jesucristo a más personas. Mire, Pablo entonces estaba ocupado y estaba también preocupado, en el buen sentido de la palabra, en que fueran verdaderos testigos de la fe, una fe bien dirigida, una fe no fingida, como también la palabra de Dios dice. Iglesia, hermanos, por mandamiento de Dios, vemos que es necesario testificar del evangelio, pero debemos cuidar algo, hermanos, debemos cuidar algo,
que sea el evangelio de Jesucristo y no el propio. ¿Qué evangelio tenemos que compartir? El evangelio de Jesucristo y no el propio. Hermanos, es necesario testificar de Cristo, punto número 1. Punto número 2, es la obra de Dios y no la obra del hombre. Eso es algo que debemos estar nosotros bien convencidos. Es la obra de Dios y no la obra de hombre. Precisamente eso es lo que nos corrobora también el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay obra de Dios, porque no es la obra de hombre, es la obra de Dios. Romanos 1:9, sigo leyendo ahí, ahora continúo en la lectura. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles, ¿qué? Algún don espiritual. Esto es, yo no voy, si llego a Roma, yo no voy a compartirles de mi conocimiento, yo no voy a compartirles de lo que yo sé, yo no voy a compartirles mi opinión, voy a compartirles de lo que Dios puso en mi corazón, porque la obra es de Dios, no es del ser humano. Por eso dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Mire, antes de comentar lo que deseo transmitirles, hermanos, deseo resaltar cómo fue el viaje próspero de Pablo, porque él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Usted y yo que conocemos poquito la Escritura, y si no conoce la Escritura, déjeme le cuento cuál fue el viaje próspero de Pablo. El viaje próspero de Pablo se caracterizó porque no fue como lo esperaba él. Primeramente, hermanos, viajó como prisionero. Él pensaba que iba a ir por su propia voluntad, que iba a tomar la decisión e iba a hacer las cosas, me imagino, pues de la forma que él pensaba, ¿no? Pero ese viaje próspero lo hizo prisionero, hermanos. Se encontró con una tempestad en donde el barco naufragó. Y no solamente eso, fue mordido por una víbora. Ese es el viaje próspero de Pablo. Y esto nos garantiza, hermanos, que muchas veces nuestro servicio a Dios no va a ser como nosotros pensamos. No va a ser como nosotros creemos. No va a ser muchas veces en una comodidad, sino más bien muchas veces Dios nos va a sacar de nuestra comodidad. Y Dios va a hacer las cosas a su modo, que son las que van a impactar. Porque no es la obra del hombre, ¿es la obra de quién? Es la obra de Dios, hermanos. Eso debemos de tenerlo bien, ¿sí?, engendrado en nuestro corazón. Hermanos, en nuestro caminar con Cristo y en llevar la encomienda, en ocasiones no va a ser como nosotros pensamos. Y van a venir batallas, como las que acontecieron en este contexto, hermanos. ¿Se acuerdan? Nos cambiamos acá, nos instalamos, rentamos el otro local y gloria a Dios vino la pandemia. Porque no es como nosotros deseamos, no es como nosotros pensamos, es como Dios dispone. Y quizás Él nos está probando para ver qué hicimos. Hermanos, ¿qué hicimos usted y yo? ¿Hicimos las cosas bien? ¿Batallamos? ¿Nos confirmó Dios? Eso es precisamente lo que el Pablo dice. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo deseaba visitar a la iglesia en Roma, pero no solo por razones sociales, o ir a pasearse, o ir de vacaciones, sino para comunicarles, como él dice, algún don espiritual, algo de Dios, algo del Espíritu, porque eso es lo que les iba a confortar. Cuando la obra es espiritual, ¿qué hay?
Repito, cuando la obra es espiritual hay sana doctrina, o sea, se predica la palabra de Dios. El Espíritu Santo guía la obra. Eso es cuando la obra es espiritual. Hay sana doctrina. El Espíritu Santo guía la obra. Hermanos, se sirve a Dios con plenitud, con pasión. Se sirve a Dios. Se predica las almas por amor. Se ora para que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sabe que hay lugares donde dicen, no, o sea, no, ¿cómo que se cumpla la voluntad de Dios? Pues claro que siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Y dice gente que si usted y yo oramos, Señor, que se haga tu voluntad, quiere decir que no estamos creyendo porque tenemos que pedir como nosotros deseamos. Y luego, si la misma palabra dice, ¿cómo hemos pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo dice a nuestro espíritu, ¿sí? O sea, que nos va a guiar. Y muchas veces son con gemidos indecibles. Bueno. Repito, cuando la obra es espiritual, hay sana doctrina, el Espíritu Santo guía la obra siempre, se sirve a Dios, se predica las almas por amor, se ora para que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de fortalecernos. Precisamente es un don espiritual que el apóstol Pablo llevó a la iglesia en Roma. No de la forma como creía, sino llegó de otra forma y mordido por una serpiente para acabarla, ¿no? Entonces, con el fin de fortalecernos, Él trajo un don, el carisma, pues, ese don de Dios. Y Pablo añade aquí una parte espiritual lo que estaba haciendo. ¿Qué añade? Pues lo espiritual, lo elemental, porque la obra es de Dios. El neuma, ¿qué es el neuma? El espíritu. Eso es lo que está. Ahora, para enfatizar que todo lo de Dios es del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu. De hecho, fíjese bien, el libro, ya sería ploneando, ¿no? Bueno, el libro de los Hechos, algunos le llaman los Hechos del Espíritu, las obras del Espíritu, en el libro de los Hechos. Bueno, todo lo que hace la iglesia debe de ser espiritual. Ese es su propósito, hermanos. De ninguna manera lo que hace la iglesia son estrategias humanas, como lo que se ha filtrado hoy en las congregaciones que se dicen cristianas, pero no son cristianas. Solamente hacen y aplican la mercadotecnia. Solamente hacen y aplican y generan ambientes de espectáculo, conferencias motivadoras, tipo el clásico ese stand-up. Eso es lo que hacen hoy, hermanos. Solamente se busca entretener. Hoy la gente no va a recibir la palabra de Dios, va a ser entretenido con un monólogo al estilo de un personaje de los años 90 de apellido Ramones. Eso es lo que está imperando en las iglesias cristianas. Bueno, no son cristianas, pero eso es lo que está jalando gente. Van a un espectáculo en donde la persona hace un monólogo, ¿sí? Y toca las emociones del auditorio. Eso es lo que hacen, hermanos. El apóstol Pablo menciona estas frases que nos confirman que no tiene nada que ver con la religión que él mismo practicó en el pasado. Ahora el apóstol Pablo vivía en todo lo que era espiritual. Si leemos otra vez lo que es el 8 y el 9, está hablando de cuestiones del espíritu. Quiero compartirles un don espiritual, quiero llevarles el espíritu, quiero ministrarles del espíritu, es lo que está diciendo, porque la obra es de Dios, no es mía. Él usa frases como las siguientes, fíjese: sirvo en mi espíritu a Dios, oro a Dios por cada uno de ustedes, oro a Dios que me permite ir a visitarles, y en Dios sea un viaje próspero. Ya les conté que viaje próspero fue el de Pablo, ¿verdad? Su propósito, pues, lo podemos observar en estas frases: comunicarles, transmitirles dones espirituales y sean confirmados. Esto es, ¿qué es ser confirmados? Es del griego esterizo, que es sean fijados firmemente, estén, ¿sí?, anclados firmemente en el Evangelio.
Y luego también dice, y sean confortados. ¿A qué se refiere cuando dice sean confortados? Del griego sumparakaleo, que es consolados, que se animen unos a otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que sean confirmados y consolados o confortados. ¿Pero en qué? En la fe de Dios y en Dios. Ya sabemos en cuál fue, hermanos, ya lo predicamos. En la fe de Dios que nos lleva a la fe en Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. Todo pues lo que hace la iglesia es por encomienda de Dios, reconfirmada en Cristo. Por lo tanto, todo es espiritual y no humano, de ninguna manera. Todo es espiritual, porque Dios es espíritu y ministra de su espíritu para que seamos confortados, establecidos, afirmados en la fe de nuestro Señor. Número 1, pues, es necesario testificar de Cristo, iglesia. Es necesario testificar de Cristo. Si no testificamos de Cristo, estamos quedando a deber. Lo vamos a ver posteriormente. Número 2, es la obra de Dios y no de hombre. Número 3, hermanos, siempre va a haber resistencias. Siempre va a haber resistencias, de alguna u otra forma. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Siempre va a haber resistencias, hermanos. Jamás, bueno, voy a leer lo que sigue. Mira, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, ¿a qué fruto se refiere? Porque yo he oído predicadores que dicen, voy a obtener un fruto de ustedes, y dicen, mire, fue y les pidió dinero. No, hermanos. ¿Cuál es el fruto que el apóstol Pablo esperaba en aquellos gentiles y aquellos judíos cristianos? La obediencia a Dios, hermanos, la consagración a Dios, la entrega a Dios, la pasión a Dios, el testificar de Dios. Ese es el fruto que todos esperamos, ¿sí? Esa es la realidad, bueno, cuando somos espirituales. Y luego dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa esta frase? Ahorita le explico, hermano. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, usted y yo ya sabemos las condiciones en las cuales el apóstol Pablo llegó a Roma. Quizás no tenía muchos recursos. Escuche bien lo que le voy a decir, porque es plan de Dios. Quizás él quería ir a Roma y a veces algo le estorbaba. Y quizás un gran estorbo era que no tenía recursos. ¿Qué sucedió? Plan de Dios, porque la obra es de Dios, no es del ser humano. ¿Qué aconteció, hermanos? Como prisionero viajaba con los gastos pagados. Como prisionero viajaba incluyendo los alimentos y no le costó absolutamente nada. Esa es la realidad. Hoy sabemos cómo llegó a Roma, con muchas resistencias, pero ¿sabe qué? Él perseveró, él no se dio por vencido. Pero la pregunta aquí muy importante que debemos hacernos es esto: ¿por qué a Roma? ¿Por qué Dios puso en el corazón de Pablo ir a Roma? Hermanos, la respuesta es simple y sencillamente porque Roma era una gran influencia en muchas regiones y provincias. Esa era la realidad. El imperio romano era conocido en muchas partes y el que llegara el evangelio a Roma impactaría a muchas ciudades, iba a ser de gran impacto. Ahora, deseo aclarar y comentar lo siguiente para evitar confusiones, que cuando se menciona aquí Roma, voy a ir a Roma, no hace alusión por ningún lado y de ninguna manera a la religión tradicional hoy establecida en ese lugar. No, hermanos, esa es otra historia. Solamente le comento lo siguiente.
el viaje que hizo Pablo a Roma fue en el año 60 después de Cristo. Aproximadamente el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma como prisionero y con los gastos pagados, tenía 55 años. Fíjese, a los 55 años el apóstol Pablo fue a Roma. Nosotros a los 55 estamos yendo a Santa Fe. Estamos yendo a Santa Fe. Lo bueno que no nos ha mordido ninguna víbora, hermanos, pero ahí vamos. Mire, la religión que hoy conocemos, ¿cuál religión? El catolicismo, surgió a mediados del siglo III, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Y eso surgió por una lucha de poder, a ver quién tenía más poder, si Constantino o los líderes religiosos de aquella época. Antes de lo que conocemos ahora, como vamos a decir, como el Vaticano, se le llamaba el Santo Imperio Romano, y de ahí en adelante se le conoció como el monacato y el papado posteriormente, y entonces empezaron a separarse del gobierno por intereses personales y de poder. Tanto eran los intereses personales y de poder que hubo en ocasiones más de 2 papas, y hubo en ocasiones que uno mató al otro por quedarse con la titularidad, por decir. Ahora, ellos dicen que el primer papa fue Pedro, pero es una gran mentira. Le voy a decir por qué. Porque Pedro fue a los judíos, Pablo fue a los gentiles. Pedro fue llamado a evangelizar a los judíos, Pablo a los gentiles. En Roma estaba lleno de gentiles, no de judíos. Ya había judíos, pocos que habían llegado, pero eran judío-cristianos ya, y fueron los que empezaron a propagar. Entonces, además, Pedro sí era casado, también, ¿sí? Porque Jesús sanó, ¿a quién? A la suegra de Pedro. Esa es la realidad. Bueno. El Evangelio de Cristo, pues, hermanos, es para todos, pero es necesario compartir lo que exactamente se nos dejó por escrito y no modificar o agregar o ir actualizando a las necesidades humanas, como sucede con las leyes de los hombres o como sucede con las religiones que van actualizando la aplicación de la palabra de Dios o van actualizando el mensaje de la palabra de Dios. Acuérdese que nadie le puede quitar ni agregar a la palabra de Dios, y lo que vemos en muchas religiones, principalmente la establecida 325 años después de que el apóstol Pablo fue a Roma, precisamente está lleno de tradiciones, de costumbres, de dogmas humanos, de tal forma que no la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia cristiana sin apellidos, la iglesia que predica la palabra de Dios y la obedece, y no la tergiversa ni la aplica aquí y acá no y acá sí, no. Siempre la palabra de Dios está vigente. Y déjeme le comento algo. Usted y yo sabemos que para leer la palabra de Dios necesitamos aplicar las reglas de la hermenéutica, y una regla de la hermenéutica es ver el contexto. Y el contexto no solamente es el inmediato, o sea, no solamente, también es el inmediato, sí, arriba, abajo, el libro completo, pero también el contexto es la historia, lo que se estaba viviendo, el ejemplo que quería dar, el tema que se estaba tratando, el lenguaje que se manejaba. El contexto también es la dispensación en la cual se estaba viviendo, y no me refiero a las dispensaciones de la gracia, la ley, no, me refiero a las dispensaciones, esto es al momento que se estaba viviendo ahí particularmente. Y nosotros en la hermenéutica tenemos que ver qué momento se estaba viviendo para entonces saber cuál es el tema que se estaba tratando. Eso es, hermanos, el Evangelio no se puede modificar, pero no respetando estas reglas establecidas para su estudio, precisamente es donde se hacen tergiversaciones y aplicaciones privativas o personales. El Evangelio siempre deberá ser el mismo. El Evangelio siempre deberá ser el original,
el emanado del corazón de Dios, respirado a los profetas, ¿sí? y a esos santos hombres de Dios que fueron los amanuenses, para que quedara por escrito todo lo que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos. Fue revelado pues a sus santos hombres y lo tenemos por escrito precisamente para que no haya extravíos, pero hay reglas para leerlo. Para terminar, hermanos, para finalizar, deseo comentar acerca de la frase que vemos en el versículo 14. ¿Qué frase vemos en el versículo 14? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo, el apóstol Pablo, con la frase soy deudor? Le explico. Significa que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se debe de compartir. Y si no se comparte el evangelio, que es un mandato de Dios, nos convertimos en rebeldes para con nuestro Señor y deudores para toda persona. ¿Por qué? Ya que el evangelio fue dado para que se compartiera. Y si no se hace, si no compartimos el evangelio, estamos quedando a deber, iglesia. Le pongo este ejemplo. Si usted y yo recibimos un paquete para enviarlo o dárselo a otra persona y nos quedamos con él, estamos debiendo a quien nos dio el paquete y estamos debiendo a quien le tenemos que entregar ese encargo. ¿Me explico? El encargo de nuestro Señor Dios y Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo es que compartamos el evangelio. Y si no lo compartimos, entonces ¿qué? Somos deudores, como lo dice el apóstol Pablo. A judíos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor si no les comparto el evangelio. Les quedo a deber. Hermanos, tenemos deudas espirituales. Hemos dejado de compartir el evangelio. Eso es lo que Dios está llamando. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta porción de lo que es el capítulo 1, versículos del 8 al 14 de Romanos. Hermanos, compartamos el evangelio a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer por mandato de Dios. Y eso es con lo que comienza el apóstol Pablo con este capítulo, con el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, que respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto significa que a donde quiera que iban, compartían de la fe en el Señor Jesucristo. El tema que sigue, hermanos, es el poder del evangelio y el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tema de la próxima semana. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque todo, Padre, lo que hacemos debemos tener la convicción en nuestro corazón que es espiritual, porque no es la obra de un ser humano, sino es tu grandiosa obra encomendada a tu iglesia. Gracias, mi Dios, porque eso es precisamente lo que debemos hacer, compartir de tu evangelio a toda criatura. El mismo Señor Jesucristo nos encomendó, Padre, y debemos hacerlo para no ser deudores a nadie y que le quedemos a deber las buenas noticias, que tú veniste a este mundo y moriste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia, porque no viniste al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por ti, Señor Jesucristo. Y sabemos, Padre, que va a haber siempre resistencias, pero lo único que podemos hacer nosotros es perseverar para alcanzar aquello, lograr aquello que tú nos has encomendado. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios.
Terminamos pues esta segunda parte de lo que es el